es lo nuestro. Llegó el parrandero para el mundo entero. Llegó el parrandero y esto se pone bueno. Llegó el parrandero a calentar las redes. Palabras de parranda, las que nos mueven. Me place mucho tener el programa, como siempre sucede, al buen amigo Alejandro Calzada, que se ha convertido en protagonista de los grandes contrapunteos dentro de la parranda. Lógico, yo pinchando para que él hable de vez en cuando y él hablando lo que le da gana y lo que hago es hacer muti. Oye, conversamos hace unos días sobre qué íbamos a hablar hoy y me propusiste un tema que me encantó: los trabajos de plaza en la parranda. Sí, porque es que como soy eminentemente carrocero y como la carroza es el elemento más divulgado, fue el que más se expandió por razones obvias, es decir, el nivel de teatralidad que tiene una carroza no es el que tiene el trabajo plaza, el nivel de participación tanto de los que lo hacen como que el pueblo termina participando siendo figurante arriba de la carroza, pues la carroza terminó siendo el elemento más expandido en todas las demás parrandas. Es decir, no tuvo la fuerza que tuvo el trabajo plaza, ¿no? Ya, en esos acordes, es decir, porque quizás sea porque sea exclusivo de algunos lugares. Creo que esa es la razón principal. Sobre todas cosas. Porque creo que la carroza demanda más oficios, porque creo que la carroza demanda más presencia, porque la carroza demanda incluso más estudio, y entonces hacía que la comunidad sintiera más apego hacia algo que teatralmente era más expresivo que el trabajo de plaza, que vamos a empezar ya un poco en materia. El trabajo de plaza era una iniciativa artesanal absolutamente carpintera. Es decir, ¿qué fue el trabajo de plaza en sus inicios? Fueron iniciativas de artesanía, de carpintería, casi todas. Carpintería, manualidades, pero sobre todo los carpinteros eran los que se nucleaban en la plaza, eran los que convocaban en la plaza para tratar de demostrar sus habilidades. Incluso la plaza principal era el atrio de la iglesia, que antes no era del Carmen exclusivamente, sino que también San Salvador y el Carmen rotaban la posesión. Aguanta. Me está dando un dato histórico que yo no conocía. Cuando se hacían las parrandas, que los 8 barrios llegaban a la plaza, el atrio de la iglesia no era exclusivamente del Carmen. Era el escenario de la iglesia mayor. La iglesia mayor. Es decir, eso que está entre la iglesia mayor, lo que es hoy la Casa de la Cultura, que era la colonia española. Esa historia. Entonces, ese era una plaza, era como el lugar donde se reunían los parranderos, es decir, los 8 barrios se reunían en ese lugar a efectuar la parranda. Después, cuando se unieron en 2 barrios, incluso se siguieron rotando la exclusividad de estar en el atrio de la iglesia. Ahora explícame, pero ¿cómo se arreglaban ellos para hacer el trabajo de plaza en ese lugar? Es decir, no me acabo. Eran cositas muy chiquitas, eran cositas muy sencillas. Pero aún así, ¿cómo podían competir en un mismo espacio? Sí, porque aparte, acuérdate que eran 8 barrios tratando de interactuar en una sola plaza. No es que ahora cada uno va a delimitar eso. La plaza se delimita o se parte al medio. El pueblo, después que los 8 barrios desaparecen, se convierten en solo 2. Y entonces, incluso siendo solo 2, hay crónicas que hablan de que en el atrio de la iglesia el Carmen puso, no sé qué, al año siguiente lo puso San Salvador. Y entonces tú decías, bueno, entonces se rotaban la plaza. Hasta que finalmente dividen el parque en 2. El parque se convirtió entonces en el epicentro del parque. Ya Isabel II se convierte en el epicentro y parten, imaginariamente parten el parque se convirtió en el eje. Parten el parque a la mitad y por un lado era San Salvador, por otro lado el Carmen. Es decir, que la iglesia Buen Viaje no fue la mayor, fue en la mayor. Todo sucedía frente a la mayor. Es muy curioso eso, y decir, desconocía de que el atrio de la iglesia era la plaza principal para que los 8 barrios. Déjame explicarte. La parranda tal y como se hace hoy no se hacía así antes. No, evidente, claro. Las iniciativas artesanales se hacían de una forma aleatoria. Por ejemplo,
la glorieta que tiene ahora mismo el Parque Remedio, en principio fue un trabajo de plaza que representaba una glorieta hecha de madera. Sí, él ha visto la foto. Entonces, esa glorieta, que ahora no recuerdo quién la hizo, si el Carmen o San Salvador, fue una iniciativa artesanal y finalmente el ayuntamiento dijo, pues vamos a edificar una de verdad. Pero en principio que fue un trabajo de plaza. Y era la glorieta del parque. Mira qué interesante. Aportes de la parranda a la arquitectura. Exactamente. Como los carros alegóricos que no eran las carrozas que vemos hoy. Antes eran carros alegóricos que la gente adornaba con carretas que tenía en su casa, cosas así, y desfilaban. ¿Qué nos hace pensar que desfilaban como mismo desfilan ahora? Claro que no. Eran más pequeños, eran más modestos y a lo mejor le daban la vuelta al parque, a lo mejor se iban por una esquina y salían por la otra. Es decir, la parranda fue conformándose con los años y la repetición del rito fue conformando el esquema. Está interesante. Óigame, hay historias que contar. Es decir, mira cuántas cosas aprendí. Muchas historias. Lo que pasa es que tu programa es muy hay que andar rápido, la historia hay que hacerla rápida. Y entonces estoy tratando de hablar del trabajo plaza, que empezó siendo una iniciativa de carpinteros, hasta que, entrado el siglo XX, empezó a iluminarse por las noches. ¿Cómo se iluminaba? Como se ilumina un edificio, con guirnaldas de bombillas metidas en las estructuras que hacían, hasta el año 1921, que se hizo el girasol, y el girasol, que lo hizo San Salvador, empezó a tener un pequeño flasheo con un intermitente que aún conserva el museo, y ese flasheo determinó a partir de ese momento que la luz era la reina de la noche. Ahí empezó el trabajo, siguió siendo un trabajo con rigor artesanal de carpintería, con iniciativas de atrezo o de escultura, como lo queramos llamar, pero el leitmotiv era que de noche se encendía. Podemos estar hablando de iconos de trabajos de plaza. A mí me parecen espectaculares algunos, como una globa gigantesca que tiene 2 torres y la globa en el medio como suspendida en el aire. Eso me parece espectacular. La famosa glorieta que se hizo, que terminó siendo una glorieta real. La Torre Eiffel se reprodujo en madera también. Se reprodujo el Empire State Building. Se reprodujeron íconos de la arquitectura mundial y se reprodujeron momentos históricos de la historia de Cuba, como puede ser la liberación. La gesta heroica de los Mambisa, y se hizo un trabajo de plaza y hubo generales que hicieron guardia de honor en el trabajo de plaza. Es decir, el trabajo de plaza, aunque no lo querramos, aunque los jóvenes ahora no reconocen que ese era el leitmotiv de la fiesta remediana. El trabajo de plaza era la cara de la fiesta remediana. La gente olvida que el trabajo de plaza era hasta la imagen que se vendía en los afiches que hablaban de la parranda, y cuando tú mirabas era la representación de un trabajo de plaza de 3 o 4 años atrás, o íconos del trabajo de plaza, como puede ser el arbolito de 1959, que para que los jóvenes, los demás lo saben, pero para que los jóvenes entiendan, el arbolito revolucionó el trabajo de plaza. A eso iba, Ale, a eso iba, porque del arbolito aún se habla del arbolito. Dime, cuéntanos, a grosso modo. Mi papá lo vio. Es decir, ¿qué tenía de especial ese trabajo de plaza? Lógico, el 3D y demás. Pero ¿qué tenía de especial que aún el 3D era una característica de todos los trabajos de plaza de la época. Yep. Que se perdió. Ahora nos parece algo extraordinario, pero esa era una característica que reinaba en todos los trabajos de plaza. ¿Qué fue lo que realmente fue el rompimiento de ese trabajo de plaza? ¿O qué fue el aporte? Fue la refracción de la luz. Sencillamente se hizo un árbol de Navidad que, por cierto, aquí tenemos que hablar de 2 personajes. Uno muy famoso y reconocido y otro olvidado, y yo creo que era mucho más importante. El olvidado era mucho más importante. Manolo Rodríguez. Manolo Rodríguez, ¿quién era? Era un hacedor, era un carpintero de remedio. Pero decirle carpintero es el reductivo. Manolo Rodríguez era otro Chelín Mujica. Era una persona con unas habilidades manuales increíbles, un hombre con un conocimiento de todo, al punto que Manolo Rodríguez, según he consultado la fuente viva, es decir, las personas que aún viven y que o lo conocieron o oyeron las historias, Manolo Rodríguez creó la proyección. ¿Qué cosa era la proyección? Son se hacían unos paños de luz y se proyectaba con el mismo sistema con el que se creó la fotografía y el cine después más tarde. Hacían como proyecciones
de imágenes e incluso a veces las imágenes eran animadas. Es algo que ya no se ve. Yo lo vi hace muchos años, me parecía algo muy bonito, pero quizás con la fuerza de la luz ahora mismo, pues eso es pasa a ser algo pueril, ¿no? Algo que no llama la atención. Es imposible, ¿no? Incluso imposible. Yo creo que es imposible. Sí, sí. Bueno, no sé que aparezca un entonces, que tenga no sé cuántas lumen, pero bueno. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ese año 1959 fue muy interesante, no solo por la presencia del arbolito, sino que enfrente estaba la pecera. ¿Qué cosa era la pecera? Era un trabajo de plaza que ponía la técnica de la proyección a la más grande escala que se haya hecho jamás. Pero ¿quién diseñó la pecera? Cumba Colón, el gran carrocero de Huerta. Cumba Colón era una figura asidua en la parranda de Remedio, pero no como carrocero, sino como hacedor de trabajo. Entonces, Cumba Colón era del Carmen y Manolo Rodríguez y Guillermo Dullo estaban en San Salvador. La pecera era como un farol chino gigantesco donde los peces parecía que nadaban con el sistema de la proyección. Pero ¿qué pasó con el arbolito? Usó el espejo, se hicieron grandes bolas de vidrio, de espejo, rompieron espejos, rompían espejos y todos los simpatizantes iban a pegarle espejo a toda esa estructura llena de bolas de espejo. Giraba su 100% completo, de arriba a abajo giraba, y le echaban agua. Es decir, tenía una fuente, el agua caía en la bola principal de arriba antes de la estrella y esa lluvia, como una lluvia, un estarcido de agua caía por toda la estructura del trabajo plaza. Tenía luz en el trabajo plaza, pero tenía tiros de luz desde edificios aledaños al trabajo plaza. Era como una pieza, era como tiros de luces de teatro, con mica de colores y se le tiraban al trabajo plaza. Aún así de día no se podía ver porque el sol te reflectaba los brillos, no sé qué, pero lo que la gente nunca se imaginó que cuando aquello encendiera iba a dar aquel efecto fenomenal donde los colores además de brillar, los colores se mezclaban y refractaban. Y bueno, fue una derrota amarga para Cumba, que era un artesano fuera de serie, pero obviamente la pecera palideció ante aquel efecto físico, pura física fue lo que pasó. Mi papá lo vio, mi papá estaba adornando la carroza de triunfo de San Salvador, él lo recuerda como si fuera hoy, y él estaba adornando la carroza, no sé qué, y prueban el arbolito la noche antes, siempre se prueba, antes se probaba siempre la noche antes. Y de madrugada. En la madrugada, que nadie lo pudiera ver, pero siempre había 3 o 4 de esos que decían, yo no me voy a dormir hasta que no vea el trabajo plaza. Y cuando encendieron el trabajo plaza, el efecto fue tan grande que mi papá, de la impresión que le dio, se tira de la carroza. Se tira porque él quería correr ante aquello que él estaba viendo. Se tira y se hace un esguince en el pie. Pero fue un efecto brutal. Después siguieron los años, sí. El efecto del arbolito se convirtió en un fantasma que todo el mundo quería imitar, que todo el mundo quería repetir, pero no se pudo repetir. Creo que después hubo otras plazas que lo superaron en efectos eléctricos y cosas así, pero se creó el mito. El arbolito se convirtió un poco en el paradigma del trabajo de plaza. Pero Insua hizo un trabajo plaza que le pusieron el cake, que era una maravilla. Las personas que lo vieron decían que es una maravilla. Yo conservo una foto de él, pero en blanco y negro, sabes que no se puede divisar muy bien la magnificencia, ¿no?, de lo que pudo ser. Y ya te digo, pues Manolo Rodríguez fue como el gran maestro. La gente que lo conocía decía que era carpintero, electricista, una persona con muchos saberes. Ahí me llama la atención. Y que mucho del éxito del arbolito se le debe a la mano de Manolo Rodríguez, de Manolo Rodríguez. Me llama la atención de que yo recuerdo en el San Salvador, años 70 y tantos, puede ser, si mal no recuerdo. Es decir, cuando aquello quizá, no sé, 12 años, quizá por ahí, 13 años. Mi padre trabajaba allá en Remedio, en el Quiñol. Y recuerdo el trabajo de plaza recuerdo que en el Carmen hicieron una torre con unas arcadas que podías pasar por abajo y la torre ponía letras y cosas. Y el San Salvador, no sé si fue ese año, fíjate, estoy tirando piedra a mi memoria que bastante mala la tengo.
hizo una cosa preciosa que parecía como si fuera una pecera. Digo yo, no, te miento, era una cosa espacial. ¿Puede ser? Sí, puede ser porque si lo viste siendo un niño, quiere decir que viste el trabajo plaza de Chelín Mujica. La Sí. fantasía cósmica de Chelín Mujica del 75, si el archivo no me falla. Y creó esa estructura que esa estructura que después se repitió mucho, son como tres patas unidos por unos discos, ¿entiendes? Y abajo había una bola del mundo con asteroides y todo dándole la vuelta, no sé qué. Los peces que tú recuerdas es que abajo había agua y le pusieron pez. Ahora sí, efectivamente, tienes razón. Es decir, yo tenía imágenes que me venían, pero no recordaba. Sé que era El Salvador. Lo otro interesante que tenían los trabajos plaza de esas épocas era lo interactivo que podían ser. Hay un famoso trabajo plaza del Carmen que le pusieron que era un carrusel. Era un trabajo plaza, una estructura de trabajo plaza por ahí para arriba, y abajo tenía un carrusel donde la gente se montaba y baila, y estaba en el carrusel. Sí, claro, cosas que se ocurrieron a los parranderos. Pero eran iniciativas que no convertían el trabajo plaza con aquella mole que tú no puedes ni acercarte porque te da horror de ver la cantidad de cables y de eso que tiene, sino que era una cosa como más interactiva, donde el público también iba a interactuar con el trabajo de plaza. Era muy bueno aquello. Era muy bueno. Sí, pero sobre todo, por ejemplo, yo en los 80, aún en los 80, recuerdo trabajo de plaza de, por ejemplo, Tony, que creo que el apellido es Rodríguez, pero todo el mundo le decía Tony la Mosca, que los trabajos de plaza tenían un nivel de artesanía muy particular, donde él siempre trataba de darle formas a los paños, esas cosas. Creo que Tony también fue una figura fundamental en el diseño del trabajo de plaza, creó un estilo, y creo que detrás de él todas las personas empezaron a hacer los trabajos de plaza como Tony los concebía, porque indudablemente era una persona extremadamente original a la hora de hacer un trabajo de plaza. Ahora, saltando, porque ya llevamos 17 minutos, no hemos llegado ni al final. Porque tú llevas la hora. Tú llevas la hora. Hombre, la otra figura importante del diseño, sobre todo, de carpinteros, tendríamos que decir que ya en épocas de los 70, 60, 70, 80, el carpintero todavía demostraba virtuosismo como carpintero, pero ya obviamente la luz era la gran protagonista del trabajo de plaza. ¿Por qué? Porque el trabajo de plaza también era 3D, era totalmente corpóreo, no, esos andamios de hierro espantosos no se veían. Creo que era un problema ético cubrirlo, decorarlo, cuidar el acabado, era muy importante. Pero a pesar de eso, ya los electricistas empezaban a destacarse, particularmente el caso de Insua, por ejemplo. Y ya en los 80 surge Jorge Enrique, pero todavía había una playa de grandes carpinteros, como puede ser Michelena, el Gallego, como puede ser Marrero. Eran personas verdaderas personalidades. Y voy a hacer una acotación, señores. Si había que darle una denominación a la carroza de esa época, era la Cenicienta. Era la Cenicienta de la parranda de Remedio. Ella era lo último. No, el último. En los barrios de Remedio se hacía una lucha cruenta entre Trabajo Plaza y Fuego. Al punto que a las 9, cuando se tiraba el catao y esas famosas, a esos desafíos. ¿Cómo eran los desafíos? La gente se ponía entre los dos Trabajos Plaza y empezaban a encender por pieza. Uno encendía la silueta, el otro encendía la silueta. Uno encendía la cúpula, el otro encendía la cúpula. Y eso creaba una expectación que se pasaban 1 hora encendiendo los Trabajos Plaza. Y todo el mundo para allá y aplaudiendo lo otro, no sé qué. Y era, por supuesto, la hora de los descubrimientos, de que giraran las piezas o no. Es decir, si llegaba esa hora y el Trabajo Plaza no funcionaba, había perdido la parranda. Oye, vamos a brincar en el tiempo, porque esto va a millón. Es decir, y estoy aprendiendo contigo 2 millones de cosas que no conocía. Bueno, unas que vi, pero no sabía por qué. Otras que para mí son nuevas y, por supuesto, te voy a pinchar ahora. ¿Crees tú que el Trabajo de Plaza
¿Ha decaído con el tiempo o ha subido su calidad? Cuando Ha dices, perdido ¿a qué valor, te ha refieres? perdido valor artesanal, ha perdido valor artesanal, ha perdido valor artístico. En el año 1994 hubo un rompimiento de estilo. ¿Qué fue lo que pasó? Se enfrentaban dos estilos de trabajo de plaza donde un estilo perecía delante del otro. Fue el año en que San Salvador hizo La Bailarina Española y el Carmen hizo El Génesis. ¿Qué pasó ese año? San Salvador estaba haciendo un trabajo plaza de Ignacio Roja, que es uno de los más prolíficos diseñadores de trabajo plaza que han existido. Creo que Ignacio tiene una cantidad de trabajo plaza, entre el Carmen y San Salvador tiene una cantidad de trabajo plaza que no creo que yo tenga la cantidad de carroza que él tiene como trabajo plaza. Pero bueno, Ignacio tiene un estilo también que si él al principio bebió de Tony, pero después él puso su propio estilo y creo que ahora es el estilo. Es decir, decorar un trabajo plaza como Ignacio, concebir un trabajo plaza como Ignacio, es un poco el estilo que tienen sus seguidores, es decir, las personas que han venido después. ¿Qué ha pasado después? ¿Qué pasó después del 94? El Génesis hizo un trabajo de plaza estilísticamente iconoclasta, es decir, no parecía el que veía el trabajo de plaza pagado, le daba la sensación que era una obra de arte contemporáneo, absolutamente constructivista, geométrico, asimétrico, impecable también. La carpintería era impecable. Me acuerdo que se reunieron las luminarias más grandes que había en la carpintería fuera de Remedio. Es decir, estaba Jorge Pérez, Juanito Velázquez, y había un remediano también de peso que era Niño Michelena, estaba ahí también. Y San Salvador hacía La Bailarina Española, que era un trabajo plaza, la vieja usanza, un trabajo plaza que giraba casi el 70% del trabajo plaza, giraba completo, a paño, a efectos de hojalata, y todo esos trabajos plazas tradicionales que de alguna manera apoyaban su espectáculo en el movimiento del trabajo plaza, en la refracción de la luz con los efectos de hojalata que fueron espectaculares en ese trabajo plaza. Pero ¿qué pasó? Que el Génesis dio como una nueva imagen de cómo debía ser un trabajo plaza. ¿Qué pasó con eso? Que después del año 1994 los trabajos plaza empezaron a crecer, pero la gente no empezó a cuidar la factura. Entonces aquellos andamiajes se hacían cada vez más grandes y el costo para cubrirlos completamente era insostenible. Insostenible. Hago un paréntesis. El otro estilo de trabajo plaza que a mí me encantaba era el de Calverín. Es un trabajo plaza que estaba encima del parque. Se hacían completamente corpóreos. El Remedio siempre daba una cara, te forraba todo el trabajo plaza, te lo decoraba, no sé qué, pero había una cara hacia el parque que era la cara que les preocupaba a ellos, eléctricamente poderosa. Calverín no, Calverín tenía casi que la obligación de trabajar eléctricamente completamente el trabajo plaza a su redonda. Aunque las caras que coincidían con los oponentes eran las eléctricamente más fuertes. Claro. Exacto. Pero los trabajos plaza eran obras completas, corpóreas. La juventud no ha visto eso. Entonces, ¿qué pasó? Que ese estilo, ese cuidado, esa referencia clara que hacía el trabajo plaza a fechas históricas, incluso contemporáneas. Por ejemplo, los trabajos plaza hacían eco de las fechas que estaban ocurriendo en ese momento. Pudiera ser una cumbre mundial, pudiera ser un juego olímpico, pudiera ser, o pudiera ser un hecho histórico también. Se hacía un poco eco de las cosas también de la historia. Pero finalmente el trabajo plaza fue, en la medida que perdía rigor artesanal, empezó a perder rigor de contenido. Empezó a convertirse en un manierismo, se convirtió en un manierismo formal que no iba a ninguna parte. Yo te voy a ser franco. Y no creo que sea el tipo más mal visor, ¿no? del arte. Yo no soy un especialista, pero tampoco soy un desvestido, ¿no? Por mi madre, que yo no entiendo trabajo de plaza, desde el punto de vista artístico, lo que me están contando. Es que no te están contando nada, vamos a empezar por ahí. Ahí está la cosa. Es decir, le ponen una leyenda hablando de whatever, de cualquier cosa, y no tiene que ver nada con lo que estoy viendo. Quizá la bambalina, que eso vamos a hablar ahora, de la bambalina famosa de los trabajos de plaza, es la única que cuenta la historia, pero de ahí para arriba no dice nada más. Si estoy equivocado, dímelo. Es decir, no me cuentan nada. Eso antiguamente sí contaban algo.
Incluso la bambalina antiguamente no se trabajaba tanto. A no ser en estos casos excepcionales que tú viste, que yo vi, que tenían bloques, es decir, que se hacía como especie de un promontorio de bloques y cemento y no sé qué, hacía un estanque y lo llenaban de agua y le ponían eso, o había muy puntuales trabajos de plaza, como que se desgastaban en hacer una gran bambalina porque realmente es verdad que en la noche de 6 pies para arriba empiezan las luces. Y entonces Claro. la bambalina un poco se quedaba oscura y los diseñadores decían, bueno, pero ¿para qué voy a enfrascarme en algo? Pero sucedió que el primer intento de mover el trabajo plaza desde su cimiento fue en el 1900, que ahorita lo estábamos recordando, el 1989, cuando Reader en San Salvador hace un trabajo plaza que la idea era fabulosa, pero la realización no fue muy feliz, en que él trataba de hacer como un resumen del milenio, de los 2 milenios. Y entonces él quería que una pieza se abriera o girara y aparecía una muchacha que era la nueva era, y la nueva era hacía como un resumen de la muerte de Cristo hacia nosotros, cuánto ha pasado, cuánto ha vivido el mundo. Preciosa la idea, pero hubo un desenchuche ahí que no lograron que la puesta en escena de la chica fuera todo lo feliz que se fue. Pero yo me quedé con ese barrenillo. Y siempre traté cuando yo pensaba en el trabajo plaza, yo decía, es que el trabajo plaza hay que darle un toque, hay que hacer algo. Y entonces lo traté de hacer en el 98, pues mira, un año antes de eso. Lo traté de hacer en el 98 con Alicia en el País de las Maravillas. La primera vez que yo hice Alicia en el País de las Maravillas, yo diseñé un trabajo plaza para Alicia en el País de las Maravillas y tenía soluciones muy parecidas a la carroza, compartían ciertas cosas y sobre todo compartían un escenario. Esa idea nunca se concretó. Al final la directiva no eligió la carroza, pero no eligió el trabajo plaza. Eligió otro trabajo plaza. Es decir, el trabajo plaza y la carroza siguió desconectado. Hasta que Reader hizo la nueva era, que le dio un poco de eso, y esperamos unos cuantos años, y en el 2006 yo hice Salco, hice la carroza y hice el trabajo plaza. Y entonces en Salco, ¿qué hice yo? Acerqué el rigor de la carroza, que ya se había ganado un espacio en la historia de Remedio, pasó de ser la Cenicienta a la reina de la noche, se convirtió en yo traté de llevar en la bambalina del trabajo de plaza el mismo rigor que tenía la carroza. Y sobre todo, monté personas en Salco. Es decir, cuando salieron las personas a posesionar la carroza, parte de ese personal fue para el trabajo plaza y se montó en el trabajo plaza. Y eran personajes de la misma historia, pero que en vez de estar en la carroza estaban en el trabajo plaza. Habían ideas más ambiciosas, que el principal estuviera en el trabajo plaza y pasara para la carroza, pero después por problemas de carpintería no se logró solucionar, pero fue el primer intento feliz de tratar de sacar el trabajo plaza, de empujarlo de ese no decir nada a decir algo, y un poco a volver a aquellos trabajos plaza que las personas podían interactuar con ellos y lograban un ámbito de teatralidad mucho más grande, o un rango de teatralidad mucho más grande que podía tener una carroza también. Eso también pasó con el Carmen una vez, ¿no? Que es decir, me maravilla saber, bueno, lo sé, ¿no? Estuve presente en las dos parrandas, en esa parranda y en esta otra también. Creo que entonces tú impusiste aquello de que la carroza y el trabajo de plaza. Lo que quedó, sí, que podían tener relación y que podía haber incluso un performance entre los dos. Pero lo que se quedó de ese momento fue el rigor de la bambalina. Ahí fue donde empezaron los trabajos de plaza a preocuparse porque la bambalina tuviera mucho más rigor que el que generalmente habían tenido hasta el momento. Okay. Es decir, que todas esas bambalinas que tú ves ahora, que no sé qué, todo eso empezó con Salco. ¿En el Carmen hubo algún problema, algún otro diseñador que hiciera lo mismo carroza de trabajo de plaza? En el Carmen, en el 88, Tony hizo un trabajo de plaza, se puso de acuerdo con Roberto Prieto, y él hizo el Burán, el famoso Burán, y Roberto hizo el Reino de las Nieves. Y se suponía que el arbolito, que era un chasis aparte, estuviera en el trabajo plaza durante toda la noche, y a la hora de salir la carroza, salía de la carroza, salía del trabajo plaza, iba para la carroza, se enganchaba en la carroza y alaba la carroza. Y entonces en ese momento que él iba a engancharse en la carroza, se subían los niños
en el Apolito, porque el Apolito estaba fijo, pero giraban las plataformas donde iban los niños se subían y salía, entonces él movía la carroza. ¿Qué pasó? Que el árbol de Navidad cogió candela en el saludo y hubo que improvisar, es decir, ese chasis adelante hubo que desecharlo, no pudo usarse. Y el otro intento que se hizo en el Carmen fue el de Luis Carrera en el 2011, que hizo una carroza veneciana y el trabajo plaza era como el mar. Y entonces él articuló toda una historia de la boda de Venecia con el mar. Entonces la unión del trabajo plaza con la carroza estaba justificado porque supuestamente Venecia se estaba casando con él. Eso fue en el 2011. Hay mucha historia de contar. Sí. Hay mucha historia de contar, muchísima historia de contar sobre la... El problema es que tenemos que ir corriendo porque no podemos resumir 200 años de historia en 15, 20 ni 30 minutos. Es decir, es muy rápido. Solo decirle a la gente cuál es el asunto, ¿no? El punto en esta historia es... yo creo que la clave no está en hacerlos tan grandes. Creo que la clave está en recuperar el rigor que tenían antes. Creo que de nada nos vale tratar, y creo que han habido dos rimbombantes desastres en trabajo de plaza, porque el de San Salvador del año pasado no es ni mejor ni peor que el del Carmen el año anterior. Si trabajo plazas descomunales, totalmente separados de la realidad que vive Cuba en estos momentos, totalmente desprendidos de las capacidades reales que tienen los barrios para gestionar su realización, y al final no pudieron encender, no pudieron hacer su performance y eléctricamente se quedaron a mitad de máquina de lo que pudieron haber sido. Yo creo que si se hubieran bajado un poco esas expectativas, se hubieran puesto un poco en función del momento en que se estaban gestando, quizás ser un poquito más cautos en qué estoy diciendo y qué pudiera hacer yo para que mi trabajo de plaza deje de ser esa esquina iluminada del parque para convertirse en algo más interactivo, más interesante, más teatral dentro del mismo teatro que es la parranda. ¿Qué podemos hacer? Y quizás no necesitamos que sea tan grande, quizás lo que necesitamos es que sea más efectivo y que teatralmente hable con el público que lo está observando. Y no que la gente mira aquellas luces, trata de descubrir un poco virtuosismo en la luz y después se aburre y da media vuelta y se va, porque no hay más nada que ver. No hay nada más que ver. Después que lo ves ya no queda nada. Y reitero, no me cuentan nada. Las luces no me cuentan nada. Dios, lo veo así yo, porque no tiene nada que decir. Es que mira, ahora recuerdo tu trabajo plaza del 80. Para mí es una gran discoteca plana. Claro, es que además incluso me da mucha gracia como tratan de sacar paralelos entre el trabajo plaza y, por ejemplo, las escenografías de Tomorrowland. ¿Han visto la escenografía de Tomorrowland? No. ¿Han visto la cantidad de códigos, la cantidad de símbolos, la cantidad de acciones que suceden en ese inmenso escenario, donde hay libros que se abren, plataformas que suben durante toda la noche? Entonces no me hagas paralelo con algo que tú no puedes alcanzar. Creo que lo que hay es que bajar las expectativas, un poco que revisar la historia. Hay publicaciones en Facebook, hay publicaciones en los sitios de parranda. Revisen qué es lo que fue el trabajo plaza y sencillamente vamos a preguntarnos qué podemos hacer para que sea un poco mejor. Porque lo que ha pasado es que en la medida en que la carroza ganó protagonismo en la parranda de Remedio, el trabajo plaza lo fue perdiendo, indiscutiblemente, teniendo los mejores eléctricos de sus épocas. Para un eléctrico antes tirar el catado a un trabajo plaza era su cumbre. Y ahora los eléctricos te están diciendo desde la honestidad más recalcitrante, o no, a mí me gusta más la carroza y me gusta más, y una carroza es más interesante. Claro, te convoca más el intelecto hacer una carroza que un trabajo plaza. Si va a estar detenido en esa esquina del parque, ¿qué más vas a hacer? Aparte de encender, ¿qué más me vas a decir? Ya para cerrar el tema ¿tú prefieres la época de los paños o la época de esta luz a la intemperie? Yo prefería la época en que el trabajo plaza te contaba algo. No me dejaste terminar porque nos quedamos en otra idea. Había un trabajo plaza en los años 1980. No sé, Moscú, las Olimpiadas Moscú 80. Los dos trabajos plaza hicieron alusión a la Olimpiada Moscú 80. No recuerdo.
Ajá, y el trabajo Plaza del Carmen no pudo encender 100%, no entiendo por qué, pero eléctricamente no era el problema. Pero no me voy a meter ahí porque eso es más complicado. Yo sí sé que el trabajo Plaza encendió, era eléctricamente mejor que el de San Salvador y después se apagó y no se habló más del trabajo Plaza. No sé qué se puso que no debió ponerse, qué se hizo que no debió hacerse. El problema fue que el trabajo Plaza se apagó y no se encendió más en toda la noche. Y nadie preguntó por qué. Pero el trabajo Plaza de San Salvador tenía figuras, eran deportistas que iban en posiciones deportivas y iban escalando todo el trabajo Plaza. Y había incluso, me acuerdo muy bien que había una parte que era la pira olímpica. La pira olímpica que iba echando candela y todo con efectos de nylon y no sé qué. Y eso se hacía artesanal en Remedio. Nadie tenía que mandar de aquí por Halloween una cosa echando candela. No, 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 no. Lo hacían los artesanos de ahí y te creaban la sensación de que eso estaba cogiendo candela de arriba como si fuera candela. Y lo hacían los artesanos de Remedio. Es decir, hemos perdido la capacidad de dialogar con la parranda y de crear expectativas en la parranda. Y estaba lleno de figuras completamente. Hay trabajos de plaza que tú buscas en los archivos y estaban llenos de figuras completamente llenos de figuras. Y tenía que ver con lo que estaban diciendo y tenía que ver con de lo que estaban hablando y el cuento que te estaban haciendo. Obviamente somos nostálgicos de esa época porque no es que cualquier tiempo pasado es mejor, es que fue mejor. No, indiscutiblemente fue mejor. Indudablemente. Y volver a él va a costar mucho trabajo. Mucho trabajo. Mira, volver a él va a costar mucho trabajo porque creo que los que están dirigiendo las acciones en los barrios no les interesa. Vamos a empezar por ahí. Eso no se me pongan bravos, pero conmigo tienen doble problema. No les interesa el arte, no les interesa hacer algo nuevo, novedoso. Antes un presidente estaba buscando el trabajo Plaza que fuera a poner la tecla más arriba que como estaba, pues, buscar la carroza novedosa. Bueno, a ver, ¿quién? Maracuza tenía a Tony en el trabajo Plaza, que ya era una figura controvertida porque Tony era más lo que fracasaba que lo que lograba por el nivel de experimentación que tenía. Y le pareció poco y fue a buscar a Roberto y lo llevó para la carroza del Carmen. Y a Roberto le debemos toda la evolución que tuvo la carroza de Remedio. A Roberto le debemos que la carroza de ser la Cenicienta pasó a ser la Reina de la Noche. Eso se lo debemos a la presencia de Roberto en Remedio. Y después, bueno, ya la historia, ¿no? Siguió contando sus hechos después de Roberto. Pero si no hubiera un Roberto, si no hubieran traído un Roberto a Remedio, dudo mucho que la carroza de Remedio tuviera el salto que tuvo. Aunque veo en la actualidad que las carrozas de Remedio, la carroza de Remedio no, la carroza de un barrio de Remedio está volviendo a ser la Cenicienta de la parranda. Despreocupación de los barrios. No hay otra historia. Pregúntate si tienen ese mismo desdén con el fuego. No, claro que no. Claro que no. Son capaces de hacer locuras por hacer fuego. Pregúntate si son capaces de hacer locuras por lograr algo verdaderamente artístico y de vuelo en un trabajo plaza, en una carroza. Eso va en la educación. Hermano mío, mira el reloj. Imagínate. 40 minutos. Te lo he dicho. Es que tú me buscas y me pones temas en la boca que tú pretendes que yo te lo diga en 5 minutos. Esto es imposible. Y me imagino que con la cantidad de sabios que tiene la parranda, de luminarias llenas de talento y conocimiento, ¿entiendes? Que están sentados engordando no sé qué, diciendo y criticando. Pero bueno, lo cierto es que esas figuras olvidadas de las que tú siempre me dices, hay gente que se olvida, hay gente que se olvida porque los que tienen que acordarse del aporte que dieron y de las cosas que hicieron, no se ocupan de eso. Tienes razón. Ay, bueno, Ale, la semana que viene vamos a conversar nuevamente de otro tema contradictorio, conflictivo. Yo sé que después de eso que puedan saltar 2 o 3 van a decir que no, que yo dije que Ignacio Rojas, pero fulano de tal también.
señores, se me olvidó, hay personas que se me olvidan. Creo que hubo personas que no tienen tanta obra como Ignacio Rojas, pero que tienen aciertos fantásticos como el Génesis de Jesús. Claro. De Jesús Rojas, que también creo que es Rojas también. Sí. Richard, Doménico, ahí hay nombres, pero bueno, señores, tengo que saltar porque si no me voy a meter la noche aquí haciendo cosas. La culpa es de que no perdona, que es el tiempo, el señor tiempo. El tiempo, señores, no podemos. Estoy pensando seriamente esta sección, ponerla como un programa único dentro del canal. Creo que es más lógico. Ay. Para que tenga el tiempo entero. Y yo creo que también tenemos que trabajar. Creo que hay que trabajar en la propagación de las imágenes, de esas imágenes que no se, o que los muchachos no las ven, o que hay demasiada información en las redes y se nos va. Y bueno, ya que si logramos que nos vean y que nos escuchen, pues vamos a aprovechar y vamos a bombardearlo con imágenes de archivos que están en los archivos y que no se hacen uso de ellas. Claro. Incluso vas a los lugares, a los museos y también tampoco esas imágenes están, no existen. Y si están portando o trabajar, no trabajan. No, yo creo que está mal impreso. Bueno, de la curaduría del museo podríamos hacer otro programa. Es decir, cómo está planteado el museo, eso es para sentarse, siéntate que voy para ti. No me pinche. De cómo se manejaron las imágenes, de cómo se manejó la sala. Por Dios. Bueno, tú sabes. Mejor no te digo un adjetivo. No me lo digas, no hace falta. Yeah. A veces el silencio dice más cosas que las palabras. Oye, hermano mío, entonces mira, te propongo una cosa. Aunque va a salir en el programa, es decir, va a estar en el programa de esta sección, como va a estar hoy, por supuesto, en el transcurso de la semana, esta sección solita, así, va a estar en un día en la semana puesta. Es decir, aunque salga en el programa, esto es una propuesta que te hago, salga hoy, también va a salir solita la sección, contrapunteo, en el programa. Porque imagínate, fíjate si esto es tan complicado. Esto es tan interesante, tan educativo, tan... Fíjate si esto es complicado, que los jóvenes, las nuevas generaciones no tienen la menor idea. Y te lo voy a narrar en un solo cuento que me vas, esencial, si quieres lo editas, ¿tú me entiendes? Pero dentro de las especialidades del trabajo plaza estaba el movimiento. Hacer girar un trabajo plaza como el arbolito que giró completo, o como la bailarina española que giró el 70%, o el trabajo plaza del 82, del 89, creo, 87, 89, que giró también, que era de Mauricio Escuela Padre, y giró el 60% del trabajo plaza, era espectacular, con unas muñecas preciosas. Y habían luminarias del movimiento del trabajo plaza. Es el caso del Gallego Novoa y es el caso de la Cotorra, que es de Caibarien, pero la Cotorra tuvo su plaza de honor en el Carmen, como era el gestor de los movimientos del Carmen, y perdía brutalmente contra el Gallego, que era analfabeto. El Gallego era una estrella. Mira, un día vamos a hablar de esa gente, de la Cotorra, de toda esa gente de Caibarien. Exactamente, y entonces el movimiento era una especialización y el movimiento se ha perdido. Totalmente. No se habla de movimiento. Y antes, hacer girar un trabajo plaza, lo que pasa es que los jóvenes no tienen la menor idea qué cosa es ver a aquellos girando completo y encendiendo. El cuento que iba era que para que esos trabajos plazas giraran, estamos hablando desde el arbolito para acá, las piezas que giran tienen que tener un colector. ¿Qué cosa es el colector? El colector es el que en ese colector se ponían todos los contactos eléctricos que llevaba la pieza para, mientras girar, cambiar de colores. El eléctrico se las veía negras, tratando de esa cantidad de bombillas encendiera mientras giraba, cambiara de luces. Cuento corto. El trabajo Plaza de San Salvador, que no encendió el año pasado, tenía una pieza que giraba. No giró, pero tampoco hubiera encendido, porque no tenía colector. No, a ver, ¿sabes que eso del trabajo Plaza de San Salvador? Yo lo investigué, ¿no? No sé si tú lo hiciste igual. Yo investigué el por qué pasó el año pasado en el San Salvador. Que por cierto, encendió a medias. No, pero a ver, lo que me vas a decir no tiene nada que ver con la existencia del colector. El carpintero ignoraba la presencia del colector. El electricista ignoraba
Claro. que había que hacerle un colector a una pieza que iba a girar encendida. Es decir, el oficio se está perdiendo. Entiendo, claro, ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y nos parece en defensa, pero a veces en cuanto a la pieza del colector estamos totalmente de acuerdo. Se ignoraba cómo hacerlo y se ignoraba qué se iba a hacer. Se perdió, Julio, se perdió el oficio. Se perdió. Y hay indolencia total ante el oficio que se pierde. Nah, se puede recuperar. Yo creo que se puede recuperar. Se puede recuperar si hay voluntad, pero no la hay. El presidente está muy claro cuáles son los componentes para hacer la pólvora, pero no tiene ni la menor idea de que una pieza para que gire y encienda tiene que tener un colector. Explícame entonces. Ay, oficio. Oficio complicado, pero que se lleva. Y que el oficio de la crítica es el látigo con el cascabel en la punta, como decía José Martín. Una cosa te voy a decir. ¿Entiendes? Les duele, les molesta que se le hable así. Pero yo quiero que alguien salte y me diga, ¿es mentira lo que estoy diciendo? No, claro que no. Lo que te voy a decir, que te voy a llegar. Yo aplaudo a Caibarien que los últimos trabajos plaza que hizo, aparte de tener sus tres caras, respetan la historia, es decir, lo que cuentan. Respetan lo que cuentan. Que vamos a ir a lo que hablamos al principio. Sí cuentan algo. Recuerdo, ¿cómo es esta película mexicana que es animado, que fue muy famosa, por Dios, que es dedicada a la fiesta de los muertos? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Estamos muy viejos, claro. Me acuerdo del transcurso. Ahora cuando terminemos decimos, la carroza. Sí, entonces, el nombre de un niño, ahora no me acuerdo. Entonces, con del niño o de la abuela del niño, ¿cómo se llama? Es que el nombre es de la abuela del niño. Y entonces, una carroza muy tierna, una película muy tierna, por cierto. Y el barrio La Marina hizo la carroza, eso el trabajo plaza dedicado a eso. Una gran guitarra mexicana, mira qué ocurrente, con las cuerdas se movían y demás, y contaba la historia. Incluso agregó a ese trabajo plaza en la cara que daba al parque un gran espectáculo con mariachi, solista, cantando mexicano, una cosa genial. Es decir, no lo olvidó. No olvidó sus raíces y contaba una historia de esa película. Dios santo, tengo que buscar la película porque yo no puedo hacer este papelazo en vivo con todo el mundo, así que lo tengo que buscar. Entonces tengo que aplaudir al barrio a Caibarien de forma general y con Aloma igual. Recuerdo una trabajo plaza que hizo Raúl. ¿Es Raúl cómo se llama, no? Nuestro amigo Raúl, sí. Raúl. Que también Raúlito, que también hacía las carrozas. Raúl hizo un trabajo de plaza que dedicado, se llamaba era algo de la mecánica, no, la máquina. Muy interesante, iba en ruedas dentadas y contando la historia de la revolución industrial y demás, una cosa genial. Pero aparte de eso, regresando a la proyección, recuerdo que el propio Raúl hizo un trabajo de plaza en una onda hindú que tenía que ver mucho con la carroza. Y aquel trabajo de plaza tenía en el medio una gran pantalla y la gran pantalla proyectaba, ¿no? Una imagen de toda esa selva hindú con una cosa muy original. Y así, Caibarien se ha sabido respetar todo eso. La historia del incluso los trabajos plaza de Caibarien que después vi en los principios de los 2000 vi trabajos plaza que, por ejemplo, tenían ciegas las partes, las caras que iban para la calle, nada más que iluminaban la de adelante. Y a mí eso me empezó como a molestar un poco porque es que la esencia que tenía Caibarien era esa tercera dimensión que tenían los trabajos plaza, que eran más modestos en cuanto a pretensión eléctrica y quizás altura con respecto a los de Remedios, pero para mí tenía un valor artesanal encomiable porque se podían ver de todas las partes. Entonces era era el justo homenaje que le hacía el trabajo plaza a la fiesta y era un poco adornar el ambiente. La película Coco. Por Dios, Coco. Está sencillo lo que son los años. Pero la Loma se hizo una carroza con Coco también, ¿no? Sí, pero eso vino después, una carroza infantil y eso hace poco, pero te hablo de hace años atrás que hizo la Marina hizo esa no lo vi. No, ya estás acá. Recuerdo la guitarra, en la imagen recuerdo la guitarra, pero no sabía que era por Coco. Fue Coco y la carroza, fue una cosa genial. Aunque estaba divorciada la carroza del trabajo plaza, pero bueno, en fin, el trabajo plaza tenía que contar
igual que todavía, es lo que quiero llegar, todavía tienen que Si contar. nos los proponemos, señores, si nos los proponemos, pueden seguir contando cosas. Claro, claro. Incluso, por ejemplo, Luis terminó haciendo un trabajo de plaza en Remedio. Yo también. Cumba era carrocero de vuelta. Es decir, ¿qué tiene que pasar? ¿O qué tiene que pasar para que se oxigene la propuesta de trabajo plaza? Que personas violen su disciplina y salten a crear quizás un intento de oxigenar el trabajo plaza. Bueno, hay que hacerlo. No, a propósito de trabajo a plaza, la buena nueva, creo que Aybarien va a retomar nuevamente sus trabajos de plaza. Ellos vienen anunciándose varios años y no han podido porque económicamente no han podido. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Eso hay que ver si el intento es feliz, porque eso es otra historia. Hay que ver si el intento es feliz. No vamos a revivir algo que no tiene la fuerza suficiente para permanecer. Porque puede ser que revivas algo y no tiene fuerza y sencillamente el intento y entonces es peor. Porque ya la gente va a decir... Te voy a hacer una pregunta un poco comprometedora ahora. Te voy a hacer una pregunta un poco comprometedora. Porque alguien me dijo de mis invitados al programa, yo le dije, tú amas la parranda, y dice, yo no puedo amar a lo que está muriendo. Darien te lo dijo. Darien, tienes razón. ¿Tú crees eso cierto? ¿Que pasa igual con los trabajos de plaza? ¿Que pasa igual con todo esto? Está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva porque te estoy diciendo esto que te estoy diciendo es... Precisamente lo digo por esto, por eso te estaba preguntando por esto. Te lo estoy diciendo. Pues yo creo que está en terapia intensiva porque cuando tú dialogas con una persona que te contrata para que tú le hagas un trabajo y esa persona ignora todos los protocolos que se tienen que tener para hacer una carroza o para hacer un trabajo plaza, sencillamente tú te paras delante de ese presidente y dices, ¿y qué estoy haciendo aquí? Lo que la gente no entiende es que Piti, Baracusa, Tino, Panchito, un olvido imperdonable. Panchito y José Enrique fueron los grandes presidentes de estos últimos tiempos, sin lugar a dudas. Es que siempre cuando hay un buen presidente de un barrio, el otro va como que saliendo, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Sí. Nunca cruzan espada, no sé el Piti y Baracusa, no, los demás no han podido cruzar espada nunca. Creo que cuando entraba José Enrique salía Panchito de San Salvador. Creo que nada más que discutieron 2 años, una cosa así. Entonces, Panchito, José Enrique, Baracusa, Piti, no sé qué, estaban involucrados en el trabajo plaza. Estaban involucrados en el proceso del trabajo plaza. Y estoy hablando del trabajo plaza porque es el tema de hoy. Pero en la carroza, ¿entiendes? Cuando descubrían a alguien que le daba donde ellos querían con respecto a lo que ellos estaban buscando, ya se casaban con esa persona y le ponían todas las condiciones para que esa persona madurara, se desarrollara. Eso pasaba mucho con Tony. Tony en el Carmen, con Baracusa estuvo años, con aciertos y desaciertos. Hizo cosas espectaculares como el Burán y hizo cosas como el Brascu, aquel que era un trabajo plaza dedicado a Brasil y no sé qué, que tenía la Catedral de Brasil abajo, y el trabajo plaza fue un fracaso y se cayó. Entonces, hubo aciertos, hubo desaciertos, pero ahí estaba él dándole todo el apoyo a su diseñador para que evolucionara y para que le propusiera algo verdaderamente bueno. Y así mismo era Baracusa con Roberto. Fue a buscar a Roberto Camajoni. ¿Quién es? Este es el mejor, pues lo quiero en mi barrio. Un barrio que no tenía potencia en carroza, un barrio que no tenía la fuerza que tenía San Salvador en carroza, y logró revertir la historia. Y cuando Roberto le cogió la vuelta a Remedio, Roberto se convirtió en imbatible diseñando carroza Remedio. Entonces, ¿cuándo vamos a entender, señor, usted quiere ser presidente, usted quiere ser vicepresidente, usted tiene, no estoy diciendo debe, tiene que saber todo, de todo? ¿Qué necesita la costurera? ¿Qué necesita el decorador? ¿Qué necesita el pintor? ¿Qué necesita? ¿Quién es bueno? Pero si no tengo a fulano, ¿quién es el segundo mejor? Y eso es un presidente. Así es. Sin hablarte de los faroles, sin hablarte de las banderas, sin hablarte de que un presidente sabe quién es el que mejor hace los faroles, quién es el que mejor te hace una bandera, cómo son mis banderas tradicionalmente, cómo son mis banderas, cómo se adornan mis banderas, cómo se hacen mis estandartes, cómo los puedo cuidar, cómo los puedo renovar. No, explícame, ¿de qué saben los presidentes ahora?
¿Qué fue? De bomba. De bomba, No de luz. no de luz. A propósito, la semana que viene quiero hablar contigo de la parranda de Chamba, que se ha convertido en la comidilla y en la de Guayo que está por llegar. Bueno, pero de Guayo, deja que suceda. No, pues, digo, vamos a hablar de Chamba, ¿qué La pasó? Chamba, Que nos quedamos con la no, aplicación. en Guayo tengo criterio comprometido, vamos a esperar que pase y cuando pase hablamos. Ok, de acuerdo, pero vamos a hablar de la parranda de Guayo, que por cómo viene, lo que pinta. Y de Chamba lo que pintó. La parranda de Guayo pinta espectacular porque son los 100 años y supongo que los dos barrios estén derritiéndose en hacerle mejor los espectáculos. Chamba montó una parranda, papá, como hacía rato. Pero bueno, lo que me gustó de Chamba fue que se ajustó muy bien al momento y que hizo todo a medida y que hizo una parranda lucida de los dos barrios y que sus carrozas estaban terminadas, bien hechas, con la propuesta y sobre todo las entradas de las dos carrozas estaba para chuparse los dedos. Es decir, la entrada, la dramaturgia que hizo el barrio para hacer que su carroza entrara triunfal. Muy bien, genial. Aplausos. No, sí. Eso es indiscutible. Oye, entonces, antes de despedirte, le digo a los amigos televidentes, a los seguidores del canal, que esta sección va íntegra en el transcurso de la semana, que tiene 57 minutos, hablando de trabajo de plaza, hablando de algunos deslices dentro de la parranda y orientando, o por lo menos proponiendo qué hacer a cada uno de los barrios que se dedican a esta especialidad o a otras, ¿no? Dentro de la parranda. Yo especialidad me refiero al trabajo de plaza. Y en cuanto a la carroza, igual. Por los consejos que se dan aquí son consejos sanos, que usted puede tomarlo o no, pero que siempre va por el bien de la parranda, que es lo principal. La crítica, la sensibilidad hay que tamizarla. Es decir, ¿será que yo, como me crié en una escuela de arte y me cogían mi trabajo, lo ponían en medio del aula y mis mejores amigos terminaban criticando? Claro. Y el profesor me cogía y me destruía el ego, me lo tiraba en el piso, me lo machucaba, yo ya todo lo que me diga a mí me sirve, ¿entiendes? Oye, Ale, hemos hablado bastante tiempo y todo lo que se ha dicho ha sido importante. Te agradezco eternamente de que estés en el programa, lo enriquece de una forma increíble y es el cierre espectacular siempre. Por lo menos cerramos el programa con la gente le gusta, calentando. Y ya saben, vas a estar entre semana completo, el tiempo entero, hablando del tema este que se calentó tanto y que tanto hay que hablar y que estoy convencido que se quedó también mucho por decir. Mucho, porque ahora cuando yo me veo, digo, se me olvidó hablar de fulano, se me olvidó hablar de ciclano, se me olvidó de hablar de este trabajo plata. Te propongo algo, la semana que viene, cuando entremos a hablar, vas a empezar, Julio, antes de entrar en el tema, la pasada semana dije, y faltó por decir, para eso tienes 2 minutos. Hay que poner tiempo. Es que trato de sintetizar, pero no puedo. Es una cosa terrible. Es que tanto de contar, tanto que decir, tanto de que hablar en la parranda, porque la parranda es infinita. Hay gente que dice, parranda. El que esté dentro de la parranda, solamente el que sabe lo que está pasando y cómo se hace. Yo me voy a circunscribir un acto de absoluta de concentrarme en la parte artística, es decir, no me quiero meter en otras zonas. Sí, claro, voy a concentrarme en las personalidades que hicieron arte dentro de la parranda y concentrarme en los hechos históricos que tienen que ver con el arte, con lo artístico dentro de la parranda, porque de lo demás puede hablar todo el mundo, es decir, claro. quién es Picadillo, quién fue Pimpo, quién fue tanta gente legendaria dentro de la parranda y que sencillamente no es que están olvidados, pero creo que no se le dedica suficiente tiempo. Y ya te digo, institucionalmente nos ponemos a teorizar y se nos olvida que la parranda es pueblo, que la parranda la hacen la gente y que la historia la escriben los hombres. Así mismo. Bueno, vale, te espero la próxima semana. Recuerda que va a ser la comidilla de qué pareció la parranda de Chamba. Yo tengo muchas cosillas que decir. No, yo no. Yo sí. Todo bueno. Todo bueno, sí, claro, cosas buenísimas. Hay cosas buenas. Y yo calenté las redes la pasada semana y por cierto, se puso caliente la cosa. Y esa calentura hay que quitarse, hay que enfriar los ánimos. Voy a tener un presidente de barrio aquí, ver si puedo tener los dos, ya que se comprometió conmigo el presidente del Gallo, de la Norte. De ahí se puedo coger a Narcisa, el Gavilán también, para tener el punto de vista de los dos de cómo fue la parranda de Chamba. Así que el abrazo, amigo mío, y nos vemos en el transcurso de la semana. Gracias por todo.